nombre en victoria. De paso, ¿qué es lo que hay en un nombre? ¿Qué es lo importante acerca de un nombre? En tiempos bíblicos, cuando los niños nacían, sus padres oraban por ellos y les ponían un nombre, y ese nombre encerraba una oración y una profecía. Por eso es que tantos nombres bíblicos van de acuerdo al carácter de la persona. En la Biblia los nombres tienen significado. Por eso es muy importante saber qué es lo que encierra el nombre de Jehová. En primer lugar, hay una personalidad en ese nombre. El Dios al cual servimos no es una abstracción o alguna fuerza desconocida, como muchas veces se da a entender en películas de ciencia ficción. Dios es alguien muy real, y Él mismo se identifica como Yo soy Jehová tu Dios. Mi nombre te dice de mi personalidad, te dice quién soy y cómo soy. Pero ¿qué es lo que significa el nombre de Jehová? Bueno, habla de un Dios eterno que mantiene sus pactos. Es un Dios que tiene una relación personal con su pueblo y que mantiene su palabra. ¿Qué es lo que significa el nombre Elohim? Habla de un Dios todopoderoso, de su fortaleza. Este Dios es quien dice, quiero tener comunión contigo, quiero hacer mis pactos contigo, y tengo poder para mantener mi palabra. Nunca quebrantaré las promesas que te doy. Yo soy el Señor, tu Dios, y no tomarás mi nombre en vano. No solo que personalidad hay en el nombre de Jehová, sino que también hay poder. Una y otra vez, la Biblia habla del poder del nombre de Jehová. ¿Se acuerda cuando David enfrentó a Goliat? Ese gigante tenía casi 3 metros de altura, y por eso todos tenían terror de enfrentarse con él. Menos el jovencito David, quien en estatura seguramente no llegaba ni a la cintura de Goliat. A David le pusieron la armadura de Saúl, pero le quedó muy grande. David entonces sacó su honda, recogió unas pocas piedras y se fue a enfrentar a Goliat, quien, al verlo, se enfureció porque consideró que era un insulto para él el que hayan mandado a ese muchachito a pelear con él. Dice la Biblia, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Luego dijo el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora escuchen lo que David contestó. Estamos hablando del poder en el nombre de Jehová. David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sacando su honda, puso una pequeña piedra en ella, y la lanzó contra el filisteo, y la piedra se incrustó en medio de la frente del gigante, quien cayó pesadamente a tierra, muerto. Luego David corrió, y se puso sobre el filisteo, y tomando la propia espada de Goliat, le cortó la cabeza, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora busque Juan 14:14. Jesús dijo, si algo pidiereis en mi nombre, yo os lo haré. Y en Colosenses 3:17 leemos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús.
Todo debemos hacerlo en su nombre. Trabajar, educar a los hijos, servir a los demás, todo en el nombre de Jesús. Pero no solo hay personalidad y poder en su nombre, sino también protección. Veamos Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Frente a las tentaciones, las dificultades, las desilusiones de la vida, refúgiese en la torre fuerte que es Dios. Hay protección en él. De paso, quiero que note que desde una torre usted puede ver cosas que no podría ver de ninguna otra forma. En Juan 16, versos 23 y 24, Jesús dijo: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay personalidad en su nombre, hay poder en su nombre, hay provisión en su nombre. Y esa es la razón por la cual debe haber alabanza a su nombre. El salmista dijo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Recordando eso, quiero que pensemos en dos cosas: cómo enseñar a nuestros hijos a no tomar el nombre de Dios en vano, y cómo enseñar a nuestros hijos a tomar el nombre de Dios en victoria. Si usted enseña esto en su hogar, tendrá un hogar victorioso. Ahora, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿qué significa? Significa algo vacío, sin contenido, sin sustancia, banal. ¿Cómo es que podemos tomar el nombre de Dios en vano? Bien, una de las cosas que debemos enseñar a nuestros hijos es a no usar palabras profanas. Nunca. Una de las cosas más ignorantes que una persona puede hacer es profanar el nombre de Dios. Cuando una persona así lo hace, solo está demostrando dos cosas: una cabeza vacía y un corazón malvado. Si tener una cabeza vacía ya es lo suficientemente malo, imagínese la tragedia de tener también un corazón malvado. Alguien dijo que la profanación no es más que una mente torcida tratando de expresarse. Y como es verdad que de la abundancia del corazón habla la boca, una boca profana solo expresa lo que hay en un corazón profano. Por lo tanto, la profanación es un insulto frente al rostro de Dios, y como es algo tan innecesario, no tiene ninguna excusa. Cuando una persona comete un crimen por venganza, obtiene eso, venganza. Cuando una persona roba por necesidad, obtiene el producto de su robo. Pero ¿qué es lo que obtiene una persona que toma el nombre de Dios en vano? Solo juicio divino. Es como el pez que muerde el anzuelo, que no tiene ninguna carnada. Hizo algo de lo cual no obtuvo nada. Tomar el nombre de Dios en vano es mostrar desprecio, desdén hacia Dios. Algunas veces escuchamos a algunas personas maldiciendo a otras, sin pensar que Jesús sufrió agonía y muerte para salvar a los seres humanos. No hay expresión más profana que el pedir a Dios que condene y mande al infierno a otra persona. Una maldición, aunque sea con palabras eufemísticas, no deja de ser una maldición, así que debemos cuidar de nuestra manera de hablar. Ahora note que el mandamiento no trata necesariamente de las maldiciones. De paso, déjeme contarle algo. Tuve un amigo que se llamó Pablo Anderson, y él fue durante mucho tiempo el hombre más fuerte del mundo. En los Juegos Olímpicos de 1956 ganó la medalla de oro en su especialidad, y su nombre consta en el libro de récords de Guinness. Pablo tenía una estatura de 1,80 m más o menos, pero pesaba 375 libras. Y aunque no era primordialmente un levantador de pesas, era increíblemente fuerte. Podía levantar con su espalda 3 toneladas de peso. Este hombre, asombrosamente fuerte, amaba a Dios con todo su corazón. Una vez Pablo estuvo en un aeropuerto y escuchó a un hombre que, con voz muy disgustada, maldecía el nombre de Jesús. Pablo se acercó por detrás al hombre, lo levantó en el aire como si fuera un muñeco y le preguntó:
¿En dónde está Jesús? Porque Él es mi amigo. El hombre, mirando a Pablo muy asustado, dijo: «Oh, Dios mío». Y Pablo, sacudiéndole, le dijo: «Ese es Jesús, ese es Jesús». Estoy seguro que ese hombre aprendió rápidamente a no tomar el nombre de Dios en vano. Uno de estos días Dios va a poner sus brazos sobre usted y le preguntará: ¿por qué estás tomando mi nombre en vano? Profanar es una de las maneras en que usted puede tomar el nombre de Dios en vano. Pero déjeme decirle que la otra forma en que usted puede tomar el nombre de Dios en vano es frivolidad. Y esto es mucho más generalizado que la profanación. Frivolidad es tomar el nombre de Dios descuidadamente o en forma muy ligera. Veamos Efesios 5, los versos 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. ¿Qué quiere decir esto de palabras deshonestas, necedades, truanerías? Ese es un pecado muy común, especialmente entre predicadores, profesores de la escuela dominical, diáconos, etc. Tienen sus pequeños dichos, sus hábiles y pequeñas respuestas que incluyen el nombre de Dios. Que Dios le bendiga. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Y otras expresiones de esa naturaleza. Ahora, si se las dice sinceramente, sabiendo exactamente lo que está diciendo, eso está muy bien. Pero si se las dice en forma frívola, a la ligera, simplemente por decir algo que suene piadoso o religioso, ¿cree que eso tendrá algún valor espiritual? Los chistes que tienen a Dios como protagonista no son nada chistosos, pero si usted utiliza humor sano para ilustrar algo, está bien. Lo que estoy diciendo es que no hay que utilizar el nombre de Dios en forma frívola. La Biblia nos advierte en contra de eso. Usted nunca debe hacerlo, y menos permitir a sus hijos que usen el nombre de Dios en forma profana o frívola. Pero también se puede utilizar el nombre de Dios en forma vanidosa, y eso es hipocresía. No creo que haya nada que disguste más a nuestros hijos que la hipocresía dentro del hogar. Papá y mamá enseñan en la escuela dominical, o están en el trabajo pastoral, o son diáconos o diaconisas de la iglesia, pero no viven de acuerdo a lo que enseñan o predican. Con ellos es: haz lo que te digo, no lo que yo hago. Busque Isaías 48:1. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juraron en el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Sí, ellos mencionaban el nombre de Jehová, pero no en verdad ni en justicia. Por eso es que muchos jóvenes dicen en la actualidad: estoy cansado, aburrido de ir a la iglesia. Mi papá va, enseña en la escuela dominical, es diácono, canta en el coro. Mi mamá también está muy ocupada con las damas de la iglesia, enseñando cómo criar a los hijos y todas esas cosas. Pero en la casa son unos falsos, hipócritas, usando el nombre de Dios en vano. Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día, o sea, en el día del juicio final: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Escúcheme, si en alguna parte usted debe vivir por Dios, es en su propio hogar. Y cuando utilice el nombre de Dios, no lo utilice en forma hipócrita. Deje que su sí sea sí, y su no sea no. Y deje que sus hijos sepan sin ninguna sombra de duda que usted ama al Señor con todas las fuerzas de su ser. Y cuando ore en el nombre de Jesús, no se olvide de Él tan pronto termina la oración. La actitud de su corazón debe ser de adoración a Dios, sea que esté en oración o no. A veces me pregunto cómo podemos cantar: oh Cristo, yo te amo,
que mío eres, y a todo pecado por ti dejaré, sabiendo que tenemos pecado en nuestro corazón. Cantamos, todo a Cristo yo le entrego. Y el momento de los diezmos y ofrendas, lo que menos hacemos es darle todo lo que debemos darle. Entonamos devotamente, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Pero rehuimos cualquier responsabilidad, por pequeña que sea, que signifique un involucramiento personal. Escuche, cuando lo que cantamos no es parte de nuestra experiencia personal o de nuestro anhelo personal, estamos en la misma categoría de aquellos que perjuran y maldicen. Así que puede tomar el nombre de Dios en vano por medio de la profanación, de la vanidad y la hipocresía. Y Dios dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Eso es el lado negativo. Veamos ahora el lado positivo. ¿Cómo tomar el nombre de Dios en victoria? Obviamente es mucho mejor tomar el nombre de Dios en victoria que tomarlo en vano. Y esto es algo que definitivamente debemos aprender nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos. Porque cuando aprendemos a tomar el nombre de Dios en victoria, no tendremos temor de tomar el nombre de Dios en vano. Haré una breve recapitulación de lo que estudiamos en el programa anterior en relación con lo que dice Éxodo 27. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará Dios por inocente al que tomaré su nombre en vano. A veces me pregunto cómo podemos cantar, oh Cristo, yo te amo, que mío eres, y a todo pecado por ti dejaré. Sabiendo que tenemos pecado en nuestro corazón, cantamos, todo a Cristo yo le entrego. Y en el momento de los diezmos y ofrendas, lo que menos hacemos es darle todo lo que debemos darle. Entonamos devotamente, haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Pero rehuimos cualquier responsabilidad, por pequeña que sea, que signifique un involucramiento personal. Escuche, cuando lo que cantamos no es parte de nuestra experiencia personal o de nuestro anhelo personal, estamos en la misma categoría de aquellos que perjuran y maldicen. Así que se puede tomar el nombre de Dios en vano por medio de la profanación, la vanidad y la hipocresía. Y Dios dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Eso es el lado negativo. Veamos ahora el lado positivo. ¿Cómo tomar el nombre de Dios en victoria? Obviamente es mucho mejor tomar el nombre de Dios en victoria que tomarlo en vano. Y esto es algo que definitivamente debemos aprender nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos. Porque cuando aprendemos a tomar el nombre de Dios en victoria, no tendremos temor de tomar el nombre de Dios en vano. Hasta aquí el resumen del programa anterior. Veamos el material para hoy. Tenga a la mano su Biblia y un cuaderno de notas para que aproveche al máximo este estudio bíblico. Busque Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso es tomar el nombre de Dios en victoria. ¿Sabe lo que el nombre Jesús significa? Significa Jehová Dios salva. Para mí es la palabra más preciosa en toda la Biblia. Hace tiempo, una hermana en Cristo me trajo un poema en prosa, que creo que es una de las más hermosas piezas de literatura que he leído. Dice así: hay un nombre de infinita fama, amado por Dios, reverenciado por los santos, y que ángeles y arcángeles temen, reverencian y respetan. Ordenado por Dios antes de la creación del mundo, revelado por los ángeles a los hombres, proclamado por los hombres, creído y adorado en los corazones por medio de la alabanza derramada delante de Él, que es profeta, sacerdote y rey. Dulce nombre al que cantaron los salmistas, los peregrinos lo bendijeron, los sufrientes lo cantaron, y fue la última palabra que estuvo en los labios de los mártires. Nombre precioso y sublime, supremo en el espacio y el tiempo, destinado a conquistar a todos sin necesidad de armas o ejércitos.
nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará lo que Dios ya lo ha proclamado, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, nombre inefable y eterno. ¿No es eso algo extraordinario? Leo esta pieza literaria de vez en cuando y debo confesar que lo hago con lágrimas en los ojos al pensar en el maravilloso, glorioso y eterno nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo de Dios está encerrado en ese nombre, Jesús. ¿Qué es necesario para que usted enseñe a sus hijos para tener un hogar exitoso? Permítame compartir 3 cosas que he tratado de enseñar a nuestros hijos para que tomen el nombre de Dios en victoria. Primero, enséñeles a vivir el nombre de Jesús. Seguramente usted me preguntará, Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Bien, le invito a buscar en Hechos 11:26. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando nos llamamos cristianos, estamos, por así decirlo, vistiendo el nombre de Jesús. Veamos ahora 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando usted dice ser cristiano, tiene que vivir como un cristiano. Cuando nuestros hijos eran pequeños, yo los llevaba a la escuela. Era un tiempo muy especial para ellos y para mí, mientras los llevaba en el carro a la escuela. Y cuando los dejaba en la escuela, siempre les decía, recuerden quiénes son y de quién son. Por supuesto, no me refería a mí mismo. Era otra forma de decirles, hijos, no se olviden que son cristianos y que pertenecen a Jesús. Si somos cristianos, debemos vivir cotidianamente el nombre de Jesús. Segundo, enséñeles a compartir el nombre de Jesús. Busque Malaquías en el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Sabía que Dios tiene 3 libros: el libro de su revelación, que es la Biblia; el libro de la redención, que es el libro de la vida del Cordero; y el libro de las memorias, que es el libro en donde Dios lo anota todo. Él lo ve todo y nos ve a todos. Oye lo que decimos y la comunión y compañerismo que tenemos. Alrededor de su nombre. En su libro de memorias, escribe el nombre de aquellos que le temen y le reverencian y piensan en su nombre. Pero, ¿qué más hay en este versículo? El carácter que debemos construir en nuestros hijos: reverente temor a Dios. La persona que toma el nombre de Dios en vano es porque no tiene ningún temor de Dios. Muy claramente lo dijo el rey Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un ser humano o una nación está en vertiginosa caída si no tiene temor de Dios. Esta enseñanza es buena no solo para nuestros hijos, sino para nosotros mismos. ¿Quiere enseñar a sus hijos algo maravilloso?
Enséñenles los nombres de Dios. Por ejemplo, que Jehová Sidkenu significa Jehová nuestra justicia. Jehová Shalom significa Dios es paz. Jehová Nisi quiere decir Dios es mi estandarte. Jehová Sama significa Dios está presente. Jehová Jireh, Dios proveerá. Enséñenles los nombres de Dios para que ellos estén pensando en esos nombres. En el Salmo 9, verso 10 leemos: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los nombres de Dios. ¡Qué maravilloso estudio bíblico para su tiempo devocional! Y note la conversación entre ellos. ¿De qué estaban hablando? Estaban conversando acerca de Dios. Cuando usted va a la iglesia, el tema de su conversación debería ser Jesús primordialmente, y no los asuntos de la política local, nacional o internacional, o los deportes, o el tiempo. En la iglesia debemos exaltar, glorificar, alabar el nombre de nuestro Salvador. En Hebreos se nos aconseja que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos unos a otros. Unos están llenos de ánimo, otros están completamente desanimados. Unos tienen preguntas, otros tienen las respuestas. Unos se sienten débiles espiritualmente, mientras otros están firmes y fuertes en su vida espiritual. Nos reunimos para alabar, para glorificar, para agradecer al Señor por medio de nuestra conversación. Y mientras muchos seres humanos toman el nombre de Dios en vano, nosotros debemos exaltar su nombre. Así que enseña a sus hijos a vestir el nombre de Jesús, a compartir el nombre de Jesús y a exaltar el nombre de Jesús. No será nada fácil de hacerlo, pero valdrá la pena. ¿Sabía que el nombre de Jesús es el nombre más amado y el más odiado sobre la tierra, más que ningún otro nombre? Y aunque eso suena paradójico, es la verdad. No crea que porque usted es un cristiano y comparte a Cristo con otros, será bien mirado y recibido. Antes, por el contrario, recibirá burla, escarnio y persecución. Busque Hechos 5, los versos del 40 al 42. Habla de los apóstoles que han estado predicando en el nombre de Jesús. Esta porción bíblica dice lo siguiente: y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Notó ese detalle? Después de haber sido azotados, los apóstoles se alejaron de la presencia de los miembros del concilio, regocijándose en el hecho de que habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta y abuso físico por causa del nombre del Señor. Ese castigo físico cerró la boca de los discípulos. No, de ninguna manera. Yo tengo la impresión de que ellos, con mayor ímpetu, con mayor fuerza espiritual y emocional, siguieron enseñando en las casas de vida. Uno de los hombres que he admirado es George Beverly Shea, quien fue el barítono solista por muchos años en las campañas evangelísticas del Dr. Billy Graham. Hace mucho tiempo, durante un desayuno en una base aérea militar, estuve sentado junto a él en una de las mesas. Un capitán se acercó y le dijo: ¿podría cantar para nosotros el himno ¿Cuán grande es Él? George Beverly Shea contestó: oh, lo haré con mucho gusto. Y el capitán, en voz más baja, le dijo: muchos de quienes están aquí no son cristianos, y no queremos ofender a quienes tienen otras creencias religiosas. ¿Podría dejar de cantar la tercera estrofa que dice que Dios envió desde el cielo a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz para salvarnos? Ahora, recuerde que yo estoy sentado junto a él, escuchando todo este diálogo. En una forma muy dulce pero firme, George contestó: oh, no,
no puedo dejar de cantar eso. Eso sería como estar negando a mi Señor. Así que para no ofender a nadie, será mejor que no cante. El capitán por un momento pareció desconcertado, pero luego dijo, está bien, cante lo que usted quiera cantar. George Beverly Shea se puso de pie y sin ningún acompañamiento instrumental, cantó todas las estrofas de «Cuán grande es Él». Y cuando terminó, una inundación de calurosos aplausos llenó ese enorme comedor en esa base aérea. ¡Qué extraordinaria e inolvidable experiencia fue para mí! Amigo, eso es saber llevar, exhibir y manifestar el nombre de Jesús en nuestras vidas. Enseña a sus hijos a no avergonzarse de Jesucristo, a desplegar el estandarte de la verdad y a marchar bajo la bandera teñida con la sangre del príncipe Emanuel. Jamás niegue a aquel que murió por usted. Si somos soldados de Jesús, si somos siervos del Señor, tendremos temor de llevar la cruz y sufrir por su amor. Es menester que seamos fieles, que nunca volvamos atrás, que siempre sigamos en pos de Él, quien con su gracia nos cuidará. Hace tiempo leí algo acerca del general William Booth, ese gran y piadoso hombre de Dios que fundó el Ejército de Salvación. Estaba en su lecho de muerte y toda su familia estaba alrededor de él. También estaba ahí un abogado quien dijo: hay un documento que el general debe firmar antes de que muera. Es solo un asunto legal para facilitar el papeleo jurídico. Si no lo firma, tendremos muchas dificultades legales y técnicas. Los hijos de William Booth se le acercaron y le dijeron: papá, antes de que vayas a la presencia de Jesús, ¿podrías firmar este documento? El viejo general dijo: está bien. Pusieron el documento delante de él, pusieron una pluma entre sus temblorosos dedos, y él firmó ese papel. Minutos después, partió rumbo a la gloria. Cuando ellos leyeron el documento, se quedaron asombrados y desconcertados, porque en vez de firmar y poner su nombre, William Booth, había escrito Jesús. Ese era el nombre que estuvo en su corazón hasta el último aliento de su vida y que lo consideraba mucho más importante que su propio nombre. Todos nosotros, unos más temprano, otros más tarde, pero todos estaremos en la presencia del Rey. La Biblia dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Cuando nuestro viaje terrenal llegue a su término, estaremos postrados a sus pies, reconociéndole como el Rey de Reyes y coronándole con las coronas refulgentes que serán nuestras vidas y la de aquellos que vinieron a Jesús, debido a la manera en que vivimos y declaramos nuestro cristianismo. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso. Venid, amadle, hoy adoradle. Maravilloso es Cristo el Señor. Usted puede tomar ese nombre de Dios en vano, o lo puede tomar en victoria. Y para tomarlo en victoria, usted necesita recibir a Cristo en su vida como Salvador y Señor. Si hasta ahora usted no ha tomado esa decisión espiritual, ¿no le gustaría hacerla ahora mismo? Yo voy a decir una corta oración para que le sirva de guía. Usted dígala usando sus propias palabras. Y si me pregunta: ¿el pastor debo orar en voz alta o en voz baja? ¿Debo hacerlo de rodillas o estando de pie? ¿Debo cerrar mis ojos o inclinar mi cabeza o no? Escúcheme,